Hola, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en otra tertulia más aquí en el canal de los Artistas Libres. Hoy con un excelente, gran invitado desde España. Nos acompaña Jorge Leis Climent, un gran personaje importante en todo lo que es el trabajo cultural, en esta resistencia que hemos estado realizando. Y bueno, también nos acompaña el amigo de la casa, Gastón Escudero. Muy buenas noches a los dos, ¿cómo Buenas están? noches. Sí, muy buenas noches. Jorge Jorge Soleil, Soler, perdón. Jorge Soler Climent, sí. Jorge Soleil Climent. Profesor, estudió en la Universidad de Barcelona, actualmente vive en Barcelona, creo, Sí, y bueno, en el CEO sigo trabajando mucho en estas actividades del desarrollo, de difundir las ideas de la resistencia a la deconstrucción, a este ataque que tiene la civilización occidental cristiana. Y hoy estamos precisamente hablando con él por un libro que hace poco ha salido, este Manual del Buen Ciudadano. Voy a ponerlo acá en pantalla. Manual del Buen Ciudadano para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Excelente libro, excelente título también, ¿eh? Está muy bueno. gracias. Sí. Sí, y así que bueno, esto es a nivel global. Sabemos que el ataque es global, no solo Chile. Nosotros, claro, muchas veces nos miramos al ombligo, creemos que todo ocurre acá. No, si esto es general, esto es global, está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa y obviamente en España. Y Sí. que han estado dando luces y poniendo mucha inteligencia en los fenómenos que han estado ocurriendo, precisamente Jorge Soleil. Así que encantado de tenerte aquí, Jorge. Pues muchas gracias, yo también, encantadísimo de estar con amigos chilenos. Yo, vamos, tengo la suerte de poder visitar, he visitado en diversas ocasiones Chile, tengo varios amigos chilenos y la verdad es que me estoy muy a gusto con vosotros y me siento muy en casa en Chile. Oh, excelente. Sí. Le quiero contar a quienes nos están viendo y oyendo que este libro, yo le llamaría el Manual de los Cancelados o el Libro de los Cancelados, como dice acá abajo en la tapa del libro. Es un libro reciente, aunque Jorge había ya escrito sobre estos temas antes. Lo que hizo ahora es que lo recopiló y por iniciativa, entiendo, de la Universidad de San Pablo, los ha publicado en este formato, y entiendo que en el contexto de un año de la cancelación, ¿no? A lo mejor ahí Jorge nos puede, o sea, Sí, no a lo mejor, Jorge, por favor, sí, explíquenos sí. brevemente en qué consistió esa actividad. Básicamente, claro, toda la cuestión está de lo que llaman una palabra fea, pero que bueno, a mí no me gusta, suena mal, pero es la cultura de la cancelación, que es una traducción de la cancel culture del mundo anglosajón. Pues eso, de que de repente hay cosas que ya no se pueden decir, donde de repente por decir ciertas cosas, uh, pues puedes ser cancelado, te pueden quitar de redes sociales, te pueden incluso en algunos casos perder tu trabajo, bueno, que te cae sobre ti, digamos, la muerte social. Pues eso que veíamos como algo lejano que pasaba en Estados Unidos, donde veíamos que pasaban estas cosas raras, pues cada vez es más evidente que pasa también en nuestro entorno y que en nuestros países nos está ocurriendo, ¿no? Y entonces, sí que ahí, desde la Universidad de San Pablo dijeron, oye, esto para nosotros es un problema grave. En España cada vez es un problema más grave. Queremos dar una llamada de atención, queremos poner este tema sobre la mesa, decir cuidado, y además queremos dar argumentos para entender de dónde viene esto, cuáles son sus peligros, intentar dar sugerencias de cómo desmontarlo, cómo no caer presas en esta cultura de la cancelación. Entonces, bueno, yo había escrito, como bien decías tú, Gastón, yo había escrito artículos sobre estos temas, había estudiado estos temas, y entonces me propusieron dentro de esta campaña para dar a conocer esta problemática y para argumentar sobre esta problemática, me propusieron escribir este libro. Y bueno, pues claro, pues cuando te proponen una cosa así,
pues nada, pues les dices que sí, ¿no? Pues al menos yo siempre digo que sí, porque para eso estamos, ¿no? Y es lo que llevamos dentro y por lo que estamos luchando. Después viene la segunda pregunta, ¿no? Que es bueno, ¿para cuándo quieres el libro, no? Y entonces cuando te dicen, para dentro de 2 semanas, no, 2 semanas no, pero me dijeron en 2 meses. Y digo, hombre, a ver si me das un poquito más. Bueno, ahí negocias y al final lo entregas sudando, pero bueno, que yo creo que quedé satisfecho porque también lo que buscábamos no era que fuese un libro académico de 800 páginas con muchas notas a pie de página, que esos libros tienen su utilidad, pero no buscábamos eso. Buscábamos, por eso, de ahí un manual, buscábamos algo que pudieses llevar en el bolso, que pudieses leer en el autobús y que pudiese llegar a mucha gente que está desconcertada viendo ciertos fenómenos y que esto le pudiese arrojar luz sobre el tema. Bueno, de hecho a mí me llamó la atención que siendo yo lento para leer, me demoré 3 días, 4 días, leyendo de a ratitos. Es una lectura fácil, pero el tratamiento no es superficial. Además tiene mucho sentido del humor, sobre todo, y me encantó, y aquí te quiero felicitar, Jorge. Yo no sé si la idea fue tuya o de quien sea, esta ilustración. ¿Ah? Sí, yo lo hablamos con el editor. Yo incluso le dije, oye, si queremos llegar, yo me acuerdo de una conversación que dije, oye, si queremos llegar a mucha gente, incluso vamos a hacer un cómic. Sí. Pero claro, eso, dices, claro, eso es complicado, no tenemos tiempo. Y entonces dijimos, bueno, mira, pero lo que sí que vamos a intentar es meter algunas ilustraciones, como te decía, no es un libro académico, algunas ilustraciones, e intentar que estas ilustraciones tengan sentido, tengan significado, complementen y refuercen lo que yo estoy escribiendo, y además con ese punto de sentido del humor, de reírte, porque también es verdad que yo creo que, a ver, creo que estos fenómenos son graves. O sea, no, así es. No, son graves porque están teniendo un impacto en nuestra sociedad, en nuestros amigos, en nuestros hijos, tal, son graves. Pero a pesar de la gravedad, yo creo que ciertas cosas, la risa, la ironía, el mostrar su absurdo con una sonrisa, eso creo que es también un arma dialéctica muy útil. Totalmente de acuerdo. Para quienes no entiendan, las historietas de Asterix y Tintín siempre acaban con esto, con una reunión de los hombres de la aldea Gala, comiendo jabalí y tomando cerveza. Pero los personajes que aparecen acá no son solo Asterix y Obelix, que también han sufrido la cancelación, sino que también están Tintín y el Capitán Haddock, otra historieta que ha sufrido cancelación, si mal no recuerdo, en Canadá. Está Cristóbal Colón, está Dumbo, el personaje de Disney, que también ha sufrido la cancelación. Yo no ubico a todos los personajes acá, pero todos han sufrido algún tipo de cancelación y sin embargo están disfrutando finalmente. Se supone que ya se han liberado de la cancelación. Y tenemos que ampliar la mesa porque cada vez hay más personajes cancelados, pero la buena noticia es que en la mesa compartes con muy buena compañía y hay buen jabalí y se pasa muy bien en esa mesa. Sí. Ricardo, ¿quieres tú hacer alguna pregunta o ataco yo a Jorge? Poder partir con lo más lo que es la cancelación. Jorge, Ricardo, disculpa, es que se anduvo cortando el audio, no te entendimos bien. Perdón, ¿ahora se escucha? Ahora sí. ¿Qué es la cancelación? Así de forma simple, ¿qué busca? Porque si está ahí es por algo, que es lo que, o sea, no es el objetivo inmediato que es la cancelación en sí misma, sino que qué hay detrás de todo esto, hacia dónde va. Y después tengo otra pregunta, pero por ahí podríamos partir para yo creo que, vamos, la cancelación, como decía antes, básicamente es silenciar al discrepante, ¿no? Es decir, es definir lo que está permitido pensar. En ese sentido, esto es algo que todos los totalitarismos lo han hecho y definir
esto es lo que está definido pensar, y si te sales de aquí, que es interesante también la distinción, no es que tú legítimamente puedas discrepar y podamos tú y yo conversar y cada uno dar sus argumentos, intentar convencer al otro, ver qué parte a lo mejor de razón tiene el otro, que complementa mi visión, y eso es lo que sería una conversación, un diálogo, digamos, civilizado, provechoso, pero no es esto. Lo que se trata aquí es de decir, si tú no sigues lo que está permitido decir, de hecho hay dos alternativas, puede ser por dos motivos, los dos son tremendos. Uno es lo que llaman el discurso de odio, ¿no? Si tú no sigues los parámetros que hemos definido, el discurso oficial, lo que estás haciendo es ser ofensivo con otras personas. Lo que estás haciendo es sostener un discurso de odio. Y contra el discurso de odio, lo que hay que hacer es la represión de la ley. O siempre cabe, si pensamos bien de ti, bueno, que estés loco, que sea una patología. Y entonces, esto ya también en la Unión Soviética, los disidentes muchas veces ya no los llevaban a la cárcel, sino que los ingresaban en centros psiquiátricos, porque tu problema es un problema de que no reges bien, es un problema psiquiátrico. Entonces tenemos estas dos opciones. El que odia y el que está loco. En ambos casos no se puede permitir que personas que extienden odio o que extienden cosas, digamos, de locos, puedan ser tratadas, digamos, se puedan ser toleradas en nuestra sociedad, con lo cual se les cancela, se les expulsa. También te digo una cosa, yo estoy convencido, y aquí también lo trato en el libro, de que tampoco se trata de meternos a todos en la cárcel o de meternos a todos en un psiquiátrico. Yo creo que aquí se juega mucho con la autocensura, ¿no? Casos, siempre al final, son casos ejemplarizantes. Por eso también, muchas veces, al que se cancela es a alguien que tenga una cierta notoriedad, para que eso, digamos, todo el mundo se entere. Y de esta manera, la gente piensa, hombre, si esto le ha pasado a esta persona famosa, poderosa, o con... bueno, pues yo mejor me callo, porque claro, si esto le han hecho a esa persona, a mí, que no soy nadie, pues será mucho peor. Entonces, se trata de lanzar ese mensaje, decir, oye, escarmentad en cabeza ajena, y cancelad a estas personas, que ya te digo, casos notorios, para que todos acabemos autocensurándonos. Para que ya cuando vayamos a decir ciertas cosas nos callemos, y digo, calla, no te metas en líos, y ya está, y vive. Entonces, yo creo que va por aquí. Me preguntabas en qué consiste, hacia dónde va, y bueno, yo creo que al final el objetivo final es, bueno, claro, es que no se discuta toda una cosmovisión, una manera de ver el mundo, el hombre, una cosmovisión muy definida. De acuerdo, pero así como tú lo describes, ¿sí? Uno podría interpretar que la cancelación es una técnica que usa cualquiera con tal de tratar de imponer su visión o su cosmovisión. ¿Cualquiera la usa o estamos hablando de una determinada forma de ver el mundo que es quien está usando esta técnica? Tú hablas de la escuela de Frankfurt y de la deconstrucción. Nosotros hemos tratado estos temas previamente en estos programas, pero cuéntanos sobre eso, por favor. Sí. Yo, digamos, como te decía, yo por ejemplo, creo que otras personas no utilizan esta estrategia, sino que apostamos, pues, por exponer nuestras ideas, discutirlas, argumentarlas. Digamos, bueno, pues yo qué sé, ahora estoy pensando, yo qué sé, de esas disputas medievales, ¿no? que ya existían,
esa es una manera de enfocar esa discrepancia que yo creo que es enriquecedora. La otra es esta cultura de la cancelación que yo creo que conceptualmente ya existía, ya no es tan nueva. Yo, de hecho, aquí hablo, por ejemplo, de cuando uno lee, por ejemplo, todo lo que sucedía en la China de Mao durante la Revolución Cultural, ve claramente un precedente, ya está ahí. Claro, lo que pasa es que lo que tenemos ahora es toda una serie de instrumentos de control social, de detección del que a Mao ni se le hubiese ocurrido. Y efectivamente, lo que hay aquí es me parece que el fundamento está en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y decías, ¿eso lo hacen todos? No, lo hacen aquellos que defienden esta visión crítica, que llaman ellos, crítica del mundo, de la sociedad. Y es una visión crítica en la cual la realidad, la naturaleza, no tiene importancia, no importa. No aspiran a entender la realidad, a entender la naturaleza. A partir de esa comprensión, bueno, pues actuar sobre ella. Por lo tanto, son marxistas culturales. Son marxistas culturales, yo creo que claramente sí. O sea, lo que aspiran es a aquello de Marx, de la praxis, la teoría de la praxis, no el conocimiento, y actuar sobre la sociedad. O sea, a partir de una ideología en la cual tú imaginas cómo debe ser la sociedad, eso debe de hacerse realidad con todos los medios a nuestro alcance. Eso es lo que siempre han querido hacer. Es cierto que esos marxistas que querían hacer eso, en el siglo XX lo intentaron sobre todo por la fuerza, por la violencia. Y eso al final, la historia de los países de Centro Europa y del Este de Europa ha demostrado que, bueno, digamos, aunque sí ha tenido un impacto devastador en esos países, pero no es tan eficaz. Y a partir de ahí, ese marxismo cultural, ese neomarxismo, lo hace por otros medios. Lo hace por otros medios que son medios culturales. En ese sentido también ahí el otro gran referente es Gramsci, ¿no? Pero, mira, yo creo que lo cito ahí, no sé si lo cito o si no, pues porque claro, después del libro yo he seguido estudiando sobre el tema y hablando con gente sobre este tema. Hablaba también con una persona, con Mike González, un norteamericano que está allí trabajando también estos temas, y me decía una cosa que me parecía relevante, ¿no? Y me decía, claro, ¿qué pasa? El marxismo clásico insistía en el tema económico y en la lucha de clases, como motor de la historia, etc. Pero claro, el marxismo clásico también se dio cuenta, bueno, ya pasó, ¿no? Ya ocurrió, por ejemplo, en Europa en la Primera Guerra Mundial, cuando los marxistas, los comunistas, se dan cuenta de que las lealtades nacionales continúan siendo válidas y de que aquellos obreros que en teoría tenían que no ir a la guerra de los capitalistas, van a la guerra para defender su patria. Después se dan cuenta también, además, en la segunda mitad del siglo XX, yo diría, de que muchos obreros que tendrían que tener conciencia de clase, pues no tienen conciencia de clase por distintos motivos, y que además, pues a muchos de ellos pues van trabajando, mejoran su nivel de vida, consiguen, digamos, ya no ser ese proletariado que dependía solamente de sus hijos para tal, sino que consigue pues ahorrar, tener una casa, bueno, pues van mejorando y pierden clientela, digamos. Entonces descubren, en cambio aquí con el marxismo cultural, descubren que trasladando ese esquema de la lucha de clases a otras luchas, a otros colectivos sociales donde siempre habrá un opresor y siempre un oprimido, y si no nos lo inventamos, dicen, claro, esto es magnífico porque, por ejemplo, los hombres y mujeres pues siempre van a haber, ¿no? En Estados Unidos, negros y blancos siempre van a haber, con lo cual no se nos acaba nunca. Y ahí tenemos un filón sobre
porque ellos siempre necesitan, digamos, para imponer lo suyo necesitan este conflicto, ¿no? Necesitan crear conflicto para imponer a partir del conflicto. Jorge, tú, a propósito de Gramsci, dices en tu libro que para Gramsci, no se trata solo de elaborar nuevos conceptos y difundirlos, sino que de eliminar la posibilidad de hacer preguntas. Y eso para mí es muy preocupante porque a mí me gustan más las preguntas que las respuestas. O sea, para mí uno piensa más cuando hace preguntas. Entonces, por favor, profundiza ese punto. Sí, claro. Porque claro, Gramsci que lo que quiere se da cuenta de que lo que hay que conseguir es la hegemonía cultural, ¿no? Ya, digamos, puedes hacer cambios, pero si no consigues la hegemonía cultural, su proyecto comunista, Gramsci fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, no va a ningún lado, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que la clave está en algo, incluso, claro, la clave está en el sentido, la clave para entender una sociedad es lo que llamamos el sentido común, que es aquello compartido por todos de manera natural, que está establecido y que está como, digamos, difundido por toda la sociedad y está en el lenguaje y está en la manera que tenemos de... Y que no se cuestiona. No se cuestiona, está en la manera que tenemos de, yo qué sé, pues de levantarnos por la mañana, de hablar con nuestros amigos, de utilizar unas palabras sin otras, ese sentido común, ¿no? Claro, que es la elaboración de muchos siglos de un desarrollo cultural, en nuestro caso, en el caso de los países, digamos, de raíces cristianas, pues de lenta influencia del cristianismo sobre nuestra cultura. Y eso es lo que ellos quieren arrancar. Y Gramsci dice, no, lo que hay que hacer es transformar este sentido común y crear un nuevo sentido común que sustituya al anterior para que la gente piense ya automáticamente, casi sin darse cuenta, de una manera como a nosotros nos conviene y donde no te plantees ciertas cuestiones. Como tú decías, ya no hayan ciertas preguntas. Yo creo que pongo el ejemplo, o sea, digamos, nosotros no nos planteamos, no es una cuestión, no nos planteamos si comernos a nuestros hijos está bien o mal. No tenemos que hacer grandes disquisiciones, llamar a profesores de ética. Sabemos que no se puede, eso está mal. Este es un ejemplo, si quieres, muy extremo, pero hay miles de casos que no te planteas si está bien o mal, porque son de sentido común. Ellos lo que quieren es construir un nuevo sentido común donde haya cosas que ya ni te plantees. O sea, por ejemplo, que hay hombres y mujeres y que uno no puede elegir si es hombre o mujer a voluntad y cambiando a cada hora, sea algo, eso que a nosotros nos parece obvio de sentido común, sea algo que a la gente les parezca lo contrario, les parezca lo normal, así sí, y que atreverse a decir que esto es así es ser un chiflado. De hecho, también, claro, cuando hablas de cuestiones también de lenguaje, es obvio que también ahí cito a Orwell, y Orwell me parecía muy iluminador como en 1984 toda la neolengua se va haciendo, también va en la misma línea, fíjate, lo ve también Orwell. No va tanto que también en crear nuevas palabras, que también, sino en eliminar palabras, para que no se puedan hacer esas preguntas, para que no se puedan pensar ciertas cosas. Ellos hacen más insistencia en eliminar palabras que en crear nuevas. Claro, normalmente es un proceso que va a la par, pero lo importante también es eliminar para evitar preguntas. Sí, es preocupante. Sí, yo a ver, lo que me gustaría ahí compartir con nuestros oyentes porque algunos se podría preguntar erróneamente, bueno, lo que están buscando es una especie de una nueva sociedad donde vamos a estar mejor y estas cosas son impedimentos para que esa sociedad se desarrolle. Lo que podría reflexionar al respecto es que obviamente no. La sociedad, sobre todo el ser humano, ha permitido generar esta civilización que tenemos con este sentido común que habla Jorge, precisamente fundamentado en los principios cristianos.
de donde viene todo lo que conocemos como la ley natural, que tenemos esta dignidad por gracia, porque somos hijos de imagen y semejanza y, y de Dios. Y lo que me llama la atención es que precisamente la gente de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, o los feministas, o Foucault, etcétera, ellos van estudiando para instalar su mirada que es laicista, ateísta, precisamente ellos van atacando toda la mirada teológica que plantea Tomás de Aquino. Entonces lo que podemos concluir es que detrás de toda esta reinvención social hay una búsqueda de crear una sociedad laica o atea en donde la verdad resulta ser algo chocante. O sea, nadie puede decir una verdad porque resulta que va a afectar a alguien, teñido, ¿no es cierto?, de una preocupación de tolerancia y de la libertad individual, pero que en sí misma es una trampa, porque al sacar la ley natural y decir tú eres libre, no tienes que seguir ningún principio divino, ninguna verdad absoluta, tú eres libre en ti mismo, la trampa es que nos quita inmediatamente la ley natural y ya nuestra dignidad no depende de que somos hijos de Dios, sino que nuestra dignidad depende de lo que digan los burócratas Es del arbitrario. Congreso. Entonces es una trampa perfecta, porque con este engaño de que vamos a ser libres, quedamos presos de un sistema totalitario que ellos van a determinar qué somos dignos, qué cosa está bien vivir o morir, la muerte, la pedofilia, el engaño, el incesto, la zoofilia, etcétera. Porque destruyen esto que Jorge ha dicho con sentido común, pero que es más profundo que eso, ¿no? Es aquello que da cuenta de nuestra esencia, de nuestra naturaleza humana. Y ahí tanto interés en Sartre y todo esto, ¿no? En decir que no tenemos esencia, que el hombre no nace, que el hombre se hace, porque es previo para poder destruir precisamente esto que como decía Jorge, nos levantamos en la mañana, conversamos con los vecinos, este buen vivir, que parte de una primicia que para nosotros casi no es natural, es como respirar, de que todos somos hijos de Dios, de que toda vida merece respeto, de que todos buscamos el bien común y el bien último supremo, que es Dios, no solo este bien material, sino que aquello que estamos trabajando para la vida que viene después de esta vida. Y todo eso me da la impresión a mí, ahí Jorge nos puede aclarar, me da la impresión de que todo eso tiene que ser destruido y cancelado y colocar una cosa encima que destruya, como decía Adorno en su libro, el proton pseudo. O sea, destruir el proton pseudo. Aquella noción que tiene la civilización de que estamos hechos a imagen y semejanza. Claro, es que fíjate, lo que has dicho da para mucho, ¿eh? Podemos, tirando del hilo, da para mucho. Pero cuando estabas hablando, Ricardo, yo pensaba, a ver, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que hay gente que incluso puede estar convencida de que con todo esto, estamos, digamos, abriendo las puertas a un futuro prometedor y magnífico, donde todos seremos mucho más felices que es, al final es la utopía. La utopía que yo creo que la lección, que parece que no han aprendido, pero la lección del siglo XX es que la utopía produce monstruos y produce... te prometen el cielo y la tierra y al final te acaban convirtiendo la tierra en un infierno, ¿no? Eso lo hemos visto en el siglo XX y insistimos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la utopía, yo creo que el problema de base utópico es que no tiene en consideración la realidad de las cosas, la realidad de la naturaleza humana, la realidad de la creación, sino que quiere aquello de la tabula rasa. Considera que todo es una tabula rasa, está en blanco, y que a partir de aquí nosotros, el ser humano, en su soberbia, va a ser capaz de crear el paraíso en la tierra, ¿no?
pero como no es verdad, porque no somos tabula rasa, porque hay una naturaleza, porque hay unas leyes escritas en la naturaleza, al final se dan de bruces contra la realidad y el golpetazo es tremendo. Y fíjate que aquí enlazo con lo que decías también de esa visión, digamos, de expulsar a Dios de nuestra vida y del mundo, porque en el fondo el rechazo, claro, el rechazo a la realidad, claro, allí pensaba cuando hablabas de Santo Tomás, claro, Santo Tomás, igual que, por eso, digamos, está muy atento a la realidad de las cosas, por eso, digamos, puede tomar de Aristóteles tanto, porque Aristóteles es otro filósofo que está atento a la realidad de las cosas. Pero claro, la realidad de las cosas, el mundo, la realidad, la naturaleza, la ley natural, la naturaleza y la ley natural, lo que está inscrito en todos los seres, eso nos habla de Dios, eso es Dios, eso es, digamos, la marca de Dios en nuestro mundo. Y el despreciar la naturaleza, el despreciar la realidad, el pensar que la podemos transformar a nuestro antojo como si fuese una plastilina a nuestro gusto, que podemos hacer con ella lo que queramos, en última instancia, en lo más profundo, es también un rechazo a la creación de Dios, que además, como sabemos por el Génesis, Dios lo creó, lo vio y vio que era bueno. Nosotros decimos, no era bueno. Es algo que nos oprime, que es malo, y ahora apártate Dios, y nosotros, digamos, vamos a rehacerlo. Porque nosotros sí sabemos hacer estas cosas, no tú que eres un aprendiz de estas cosas, nosotros sí sabemos. Entonces, claro, esta especie de soberbia prometeica, pues acaba siempre creando las mayores desgracias, porque no es verdad que nosotros sepamos más que Dios. No, pues eso es muy luciferino, o sea, esa soberbia de que yo soy mejor y puedo pensar mejor. Y Claro. esta misma sensación de hacer la piedra cúbica, ¿no? Hacer este hombre nuevo, construir un hombre nuevo a mi propia idea, no tomar la realidad y aprender de ella, sino que construir una propia soberbia absoluta. Es lo que a veces nosotros hemos hablado del principio de inmanencia, que encierra al ser humano en sí mismo, desconectado de la realidad, a propósito, por voluntad, y que en nuestro caso, digamos, lo que nos ha tocado hablar varias veces en nuestras tertulias artísticas, es la piedra angular de la destrucción del arte como tal, ¿no? O sea, con aquel que persigue la belleza como trascendental y no esta cosa estética del gusto superficial, conceptual, idealista, inmanentista, sino que la separación del propio arte viene de la mano con estos mismos principios. Es que tú lo has dicho, ¿no? Si realmente sacamos todo fundamento en la realidad, todo fundamento en la naturaleza, en la ley natural, si lo arrancamos, es todo pura arbitrariedad. No hay base para afirmar nada. Entonces ya desaparece todo. Desaparece pues, hasta lo más evidente, lo más obvio de los sexos, pero también, claro, desaparece el bien será, lo bueno será lo que en cada momento aquellos que tienen fuerza para imponerlo, normalmente el poder, que es el que tiene la fuerza, dictamine que es bueno, pero mañana será otra cosa. La belleza ya también está ya, no tiene contenido. Es aquello que nosotros ahora en este momento podamos dictaminar. Es totalmente arbitrario, se basa entonces en las leyes, bueno, de los más poderosos, de los que son capaces de influir más en la sociedad y de imponer sus criterios. Pero no hay ninguna base para nada. Nos vemos claro, y cuando es así, pues bueno, pues claro, evidentemente es un mundo en el cual hemos expulsado el bien, pero también la verdad, y los trascendentales y la belleza, por supuesto, y salta a la vista. O sea, digamos, además, yo creo que muchas veces incluso es lo más evidente, ¿no? Es lo que nos llega a los sentidos. No hay que razonar mucho, no hay que argumentar mucho. A veces para demostrar a personas que dices, oye, mostrarles cómo hemos expulsado el bien, hemos expulsado la verdad, bueno, les cuesta más porque tienen que utilizar su intelecto, pero la belleza es algo que todo el mundo ve y que instintivamente la gente incluso estando muy equivocada,
también uno se puede acabar corrompiendo y se corrompen también gustos y acabas estando como retorcido y ya ves las cosas mal. Pero de buenas a primeras a mí me ha pasado mucho, gente que pensaba muy mal, pero después pues vas a su casa y su casa la tienen bonita y cuando tienen que elegir colgar un cuadro, eligen un cuadro bonito y dicen no, porque todavía eso es como la última barrera, ¿no? Ya te digo, no es infranqueable, pero es como la última barrera la belleza para agarrarse a eso, ¿no? Exacto. El último trascendental que sigue como acervo cultural en la mayoría de la población, y por eso también que lo siguen atacando. O sea, ya incluso antes de la Escuela de Frankfurt, ya con la Sociedad Fabiana, con Bernard Shaw y tantos más, tenían la estrategia de ir deconstruyendo el arte, promoviendo su propia ideología para poder penetrar en la cultura, en el inconsciente, porque la señora Juanita no siempre tiene tiempo de, nosotros le decimos así a alguien que tiene una vida tranquila, ¿no? Le decimos la señora Juanita. El ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente no siempre se da el tiempo de ponerse a estudiar, a leer, pero sí consume arte, y en este caso consume pseudoarte, que como mímesis de la forma o de la antiforma, aquello que no tiene forma y este andrógeno que le toca el alma, va de alguna manera corrompiendo precisamente su ser, su forma. Es lo que buscan, es lo que es la intención que ellos tienen y que lo han escrito ya varias veces. Disculpen, pero yo estoy muy preocupado por la situación de Dumbo. Quiero ir a un tema más concreto. Yo nunca vi la película Dumbo, pero como tengo las orejas grandes y paradas, de niño me decían Dumbo y le tomé mucha simpatía a este personaje. Y leyendo el libro de Jorge me encontré con que ahora está cancelado. ¿Por qué está cancelado Dumbo, Jorge? Bueno, cada vez más están cancelados. O sea, está cancelado todo el mundo, ¿eh? O sea, está cancelado Dumbo, como decías, Tintín, Asterix, o sea, todo el mundo es políticamente incorrecto, ¿no? El último, Peter Pan también, ¿no? Entonces, ¿Peter Pan? Peter Pan, por supuesto, sí, también está pero mira, ¿no? Pues claro, aquí al final, bueno, Dumbo está, digamos, consideran, esto, digamos, sale sobre todo en Canadá, donde hicieron listas de libros porque bueno, pues que consideraban que no eran apropiados para que los niños los viesen, ¿no? Porque podían, bueno, pues, causar problemas, causar traumas. Bueno, pues entonces, Dumbo, hay varias cosas que hay polémicas, ¿no? Pero ahí hablan también de que Dumbo lo que hace es reproducir una visión de cómo tratar a los animales que es negativa, porque no es lo que llaman especista, porque, digamos, no diferencia claramente, diferencia claramente entre el mundo de los humanos y el mundo de los animales. Esto es inadmisible, ¿no? Entonces, bueno, pues lo apartaron, Dumbo lo apartaron del canon, de lo que se podía ver. Y el problema, bueno, si tú ves, por ejemplo, te decía Peter Pan, donde también hay estereotipos que dicen ellos, donde se está transmitiendo una cultura, por ejemplo, de claramente también de la importancia de la familia, de los niños que no tienen madre, del anhelo de la madre, de esos niños sin madre, de la diferencia de comportamiento entre varones y mujeres. Eso es, digamos, también... el problema, no queda nada en pie.
sí, bueno, o sea, Es el problema porque uno nunca sabe por qué razón te pueden cancelar el día de mañana. claro. Tú hoy día puedes ser políticamente correcto y a lo mejor en un mes más caes en desgracia. Bueno, no hay ni un solo cuento clásico que, claro, que no sea patriarcal, que no sé, para ellos, ¿no? Entonces, incluso ayer yo hablo de un autor de literatura infantil, el Dr. Seuss en Estados Unidos, muy famoso y además Sí. muy de izquierdas, uno que Obama habló de él con gran entusiasmo, y cómo ya, digamos, tampoco porque había alguna ilustración, por ejemplo, de un ruso, y entonces el ruso, una caricatura, pues aparecía con un gorro abrigado y unos bigotes, y decía, tú estás, claro, esto es un estereotipo, estás transmitiendo una imagen estereotipada de los rusos, porque hay rusos que no llevan bigote y tal. Entonces, de hecho, crean un mundo en el cual no hay escapatoria. Había Claro, una efectivamente. muy divertida sobre el tema del racismo, y eran las posibilidades, a ver si me acuerdo. Habían 4 posibilidades. Era una película de acción en la cual ¿El duelo un entre blanco, un blanco y un negro? se planteaba un blanco, el policía, pues, un blanco dispara Eso. sobre un delincuente negro. Y entonces decían, no, esto es horroroso, esto no se puede hacer porque esto está transmitiendo, claro, Black Lives Matter, no sé cuántas, horror, descartado. Bueno, pues hagámoslo al revés. El policía es negro y dispara sobre un delincuente blanco. No, porque entonces estás transmitiendo la imagen de que los negros son los violentos, están, digamos, sumidos en una cultura de la violencia, ¿no? Bueno, pues entonces hagamos un policía blanco que dispara sobre un delincuente blanco. Dicen, no, porque entonces estás invisibilizando a la comunidad negra. Como si solo hubiesen... Claro, pues hagámoslo al revés, que sea un policía negro disparando sobre un delincuente negro. Tampoco, porque entonces estás claramente dando el mensaje de que la violencia es algo de negros. Entonces dices, bueno, pues nada, pues quito la escena, no hago nada, ¿no? Porque es que no te queda otra alternativa. Es que esto recuerda a la Revolución Cultural china, en que la primera generación de comunistas que a veces con la mejor intención ayudaron a construir el sistema chino, después con la Revolución Cultural pasaron a ser considerados reaccionarios. ¿Ah? Daba lo mismo lo que hubiesen hecho o qué tan bien hubiesen servido a la revolución o al gran líder Mao. El punto es que eran simplemente de otra generación y eso no lo podían evitar. La revolución siempre devora a sus hijos, ¿no? Y es cada vez más difícil mantenerse al día, porque, claro, o sea, en España esta semana me parece que se aprueba, están ahí, pues, se está discutiendo sobre la llamada la ley trans. Y claro, las lesbianas que hasta hace 3 días eran la avanzadilla de la revolución de género, ahora resulta que son reaccionarias fascistas. Sí. Porque se han quedado ya atrás, porque dicen, bueno, pero entonces, bueno, claro, es que la ley y la situación que se está creando es por un lado muy trágica, porque después al final hay víctimas, personas concretas, pero también, por otro lado, digamos, muy cómica, ¿no? Porque claro, claro, se dan muchas paradojas, porque es una ley que permite el cambio en el registro de sexo sin ningún tipo de nada, ni de operación quirúrgica, ni de hormonación, ni de nada, a pura voluntad. La única, o sea, yo ahora mismo podría ir mañana, el lunes, al registro y decir, quiero que cambien mi sexo en mi documentación, que a mí se me trate como mujer, porque yo me siento mujer. Lo único que te piden es también arbitrario. ¿Por qué? Te piden que te mantengas durante 6 meses en ese sexo elegido
dentro de 6 meses puedo volver a cambiar. No sé por qué 6 meses, sino 6 días o por la mañana, 6 por la años. tarde. Pero bueno, ellos han establecido los 6 meses. Pero claro, entonces hay lesbianas que dicen, hombre, claro, por ejemplo, decían, rechazar, tú eres una persona, mujer, que te sientes, digamos, que quieres tener relaciones sexuales con otra mujer. Relaciones sexuales con otra mujer. Si a otra mujer la rechazas, pues la estás ofendiendo. Pero claro, si la otra mujer es un señor como Ricardo, con barba y bigote, y perdona, y pene y de todo, que se identifica mujer, y esa lesbiana dice, no, yo no quiero, porque aunque diga que es una mujer, es un señor, esa lesbiana es reaccionaria, es fascista, está negándoles aquello que él se ha autodeterminado, ¿no? Claro, y bueno, entonces claro, se dan situaciones también muy divertidas, porque claro, como además está previsto en la ley toda una serie de ventajas para, por ejemplo, para todo el colectivo LGTBI, trans, no sé qué, todas las letras que le quieras añadir. Ahora ya ponen un más al final para que metas ahí todo lo que se te pueda ocurrir, 50, 60 géneros, 600, los que sean. Pero claro, decías, hombre, yo me puedo, ¿cómo era? Yo me puedo autodeterminar y autoconsiderar que yo, Jorge Soleil, a partir de ahora soy una mujer, por lo cual tengo derecho a todo ese tipo de ventajas. Lo que pasa es que soy una mujer lesbiana, que me siento atraído por mujeres, en concreto por mi esposa. ¿No? Pues perfecto, mi vida no cambiaría nada, al contrario, mejoraría, porque tendría acceso a una serie de ventajas declarándome mujer, soy trans, mujer, lesbiana. Exacto. Perfecto, todo sigue en orden. Entonces, es todo, digamos, si le empiezas a mirar y a darle, a sacar las consecuencias. Pero bueno, el tema está en que todo esto, bueno, como decíamos, más allá de la broma y de los... Ahora, lo que tú decías, Gastón, sí que es verdad con esto de los revolucionarios que van quedando en la cuneta. También eso yo creo que es un signo también de esperanza. Yo creo que uno puede vivir de espaldas a la realidad y a la naturaleza de las cosas durante un tiempo, pero no eternamente. Al final la realidad se impone, la naturaleza de las cosas se impone. Y cuanto más te alejas y más distorsionas, más cerca estás de tu propio final y de tu propio suicidio. Entonces, en ese sentido, y yo creo que hay gente, yo conozco algún caso de personas que hace 10 años estarían en posturas totalmente delirantes, que en una de estas ya no han podido seguir el ritmo y de repente descubren un día que son fascistas, reaccionarios y no sé cuántas cosas, y dicen, y eso les sirve para replantearse cosas. Jorge, mira, estuve hablando el otro día con un periodista alemán, tipo periodista serio, alemán, que son gente seria, periodista de investigación y que viene, bueno, pues más bien del entorno de la izquierda. Y él, ahora sabéis que una de las últimas, en este paraíso en la tierra que nos prometen, una de las últimas cosas que nos están proponiendo es que cada vez vamos a tener que comer más insectos, ¿no? Y cada vez más hay insectos y harinas de insectos, que además... Entonces, él me decía, yo, una persona que proviene de la izquierda, ¿qué tal? Decía, yo sé que hay otras culturas en Asia, yo he ido de viaje por ahí y veo que comen ciertos insectos, no sé, nuestros amigos mexicanos comen chapulines y algún gusano, yo los he probado, bien, pues aquí en México me parece algo que está bien,
y me decía, oye, y si quieren comer, yo no digo que no se coman, lo único es que, hombre, yo quiero tener la información, quiero saber cuándo me están dando, yo qué sé, un alimento, quiero que se me diga claramente que está hecho con harina a base de insectos y quiero poder elegir si me apetece eso o prefiero comer otra cosa. Y me decía, escribí un artículo sobre esto y de repente pasé a ser un fascista porque el argumento es tremendo. Me decían, claro, si tú abres la puerta o expresas digamos, una cierta reticencia a comer insectos, es que eres culpable de la destrucción del planeta. Porque esto de la harina de insectos es para que todo sea más sostenible, y no se cultive y no tal y tal. Entonces, claro, si tú te niegas a comer insectos, es que eres un enemigo del planeta que está trabajando activamente para destruir la humanidad. Y ante eso, claro, ante eso la cancelación y lo que haga falta. Entonces, este se había caído del caballo, porque dice, oye, yo por escribir esto pasé a ser... Claro, entonces empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de tantas de acuerdo, pero que él había asumido. Ahí ya la gente llega hasta donde llega. De acuerdo, pero Jorge, pero mientras tanto, mientras llega ese momento maravilloso en que el mundo recobre la cordura, resulta que asumo que tú, Ricardo y yo somos candidatos excelentes a la cancelación. Yo soy hombre, por lo tanto, opresor de mujeres. Soy blanco en un país en donde está en auge esto del indigenismo. Soy descendiente de castellano, orgullosamente, lo cual, peor todavía, soy cristiano, soy católico, conservador, por lo tanto, como dijo una líder mapuche aquí, adhiero a una religión opresora, colonizadora. Soy heterosexual, lo cual no lo puedo evitar, ni lo quiero evitar tampoco. ¿Ah? Entonces, yo pensaba que tenía yo todo, pero tú casi, pues, tú incluso más, alguna cosa me superas. Hay más. Pues soy, en mi actividad empresarial estoy en la industria cárnica, por lo tanto soy un enemigo para el planeta. ¿Ah? No sigas, que ya veo cómo golpean la puerta y entran aquí y te llevan ya preso. Sí. Entonces, ¿qué hago mientras tanto? ¿Cómo me comporto? ¿Me someto a la cancelación o reconozco lo que soy y punto? Mira, yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente, es no someterse. Lo que hay que hacer, bueno, yo digo lo que hay que hacer es todo, ¿no? Porque hay gente que entonces te dice, oye, ¿qué es mejor hacer? Vamos a hacer una tertulia que pueda haber mucha gente, o vamos a hacer no sé qué, o vamos a crear más en el mundo de la comunicación, o vamos a hacer una película, o vamos a trabajar en las escuelas, o vamos a trabajar en mi empresa, tal, o en mi familia. Yo digo todo, todo. Con una idea, yo siempre, no sé, bueno, entonces siempre, y apoyar espacios de libertad, donde podamos hablar, donde podamos decir las cosas tal como son. Aprovechar también las contradicciones en las que cada vez van a caer. Abrirlas, digamos, estar ahí atentos también a toda esta gente que hasta hace poco a lo mejor estaban en trincheras contrarias, pero que pueden ser aliados. Pero sobre todo, otra cosa que yo siempre digo, perdona, muy práctica, no ceder, no pedir perdón. O sea, yo, que soy cristiano también, que soy católico, que digo, hombre, siempre, yo sobre lo que hay que pedir perdón, pidamos perdón, hasta 70 veces 7, ¿no? Cada día. Pero sobre lo que no hay que pedir perdón, no pidamos perdón. Porque cuando te hacen una campaña, por ejemplo, por decir algo, y entonces siempre sale la tentación, bueno, voy a pedir disculpas a quien tal, voy a matizar, es decir, da igual, porque te van a destrozar igual. Están buscando que te humilles, es una humillación, no es un perdón, porque ellos no quieren ya perdonar. Entonces yo siempre recomiendo, no pidas perdón, al contrario, redobla la apuesta, aún más, no bajes. Y a mí me parece que es muy orientador lo de
lo de Solzhenitsyn, que lo han recogido en Rodríguez, más gente, los disidentes del comunismo soviético, de aquello de no decir mentiras, ¿no? De vivir sin mentiras, de nunca... Yo alguna vez, porque esto me lo han preguntado, por ejemplo, algún alumno, estoy en la universidad, tengo un profesor que dice unas barbaridades, pero claro, si le digo lo que pienso me va a suspender, ¿no? Yo le digo, mira, no estamos obligados a decir siempre la verdad. Hay veces que podemos callar, porque dices, mira, yo me callo, apruebo esta asignatura y una vez la haya aprobado, incluso voy un día, le llamo pido cita con el profesor y me despacho. Y le digo, mire, usted tal, no sé qué, le digo lo que quiera, pero antes que me den aprobado, ¿no? Bien. Pero lo que no hay que hacer nunca, o sea, yo digo, a veces, por prudencia, hay que verlo, los casos podemos callar, pero lo que no podemos hacer nunca es mentir. Nunca mentir. Entonces, yo digo, y eso realmente hay muchas ocasiones en la vida que dices, oye, una pequeña mentirijilla y ya está, no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, yo siempre digo, animo a no mentir, porque creo que si todos los que pensamos así, nos damos bien, a los que no nos queremos someter a esta imposición políticamente correcta, nos negásemos a mentir, pues yo creo que estallarían muchas cosas. Y yo para acabar también, ya te digo, no tengo tampoco la solución mágica, pero a mí me inspira también una cosa, y ahora a ver si te doy una idea. Yo creo que estás ya bastante preparado, pero a ver si te doy una idea de actuación. A mí me inspira una cosa de San Eulogio de Córdoba. San Eulogio de Córdoba, mártir, canonizado, estaban viviendo bajo dominación musulmana y San Ambrosio veía como, obispo de Córdoba, como muchos cristianos inadvertidamente, con pequeñas cesiones, iban perdiendo la fe. Oye, si es más fácil en esta sociedad musulmana, pues yo qué sé, pues no comer cerdo, pues no comamos cerdo y ya está. Si es más fácil vestirse de esta manera, si es más fácil celebrar esta fiesta, si es más fácil no trabajar el domingo, bueno, pues oye, tampoco, digamos, es algo que tampoco tiene tanta importancia, y poco a poco, culturalmente, iban abandonando sus prácticas culturales y al final, como fruta madura, perdían su fe, abandonaban su fe y se hacían musulmanes. Y San Eulogio entonces lo que hizo fue una estrategia de ir a provocar para despertar, sacudir a los cristianos de Córdoba, que estaban un poco, digamos, iban asumiendo esa cultura dominante, y también para que, bueno, incluso para provocar la persecución, ¿no? Pues San Eulogio y todos los mártires de Córdoba lo que hacían era provocar, era a veces ir y en la cara, pues, de los gobernantes, pues decirles que Mahoma era un falsario, un impostor y tal, y muchas veces sabiendo que se exponían a la cárcel o a la muerte. Muchos de ellos murieron, los mártires. Bueno, pues la Iglesia los canonizó y la fe se salvó y se mantuvo allí en toda la zona del Al-Ándalus. Bien, yo creo que ante esto habrá que alguno, pues de vez en cuando, salir a provocar para que pues nos sacuda y nos despierte de nuestra modorra, de este sueño que podemos tener y de ir cediendo poco a poco. Entonces, nada, yo digo que a mí, digamos, Dios me ha dado el talento, pues, para escribir libros, pero esto otro de ir a provocar y de ir a la cárcel y tal, yo creo que seguro que hay gente mucho más preparada que yo. Y os animo a que toméis ese lugar. Bien, ha sido una excelente conversación con un gran amigo que estamos conociendo. Y bueno, nuevamente voy a colocar el libro. Ahí está.
Mientras tanto, se puede adquirir por internet, ¿no? Me imagino que estará en Amazon. Sí, yo creo que sí está en Amazon. Y bueno, yo ya lo hablábamos antes Sí. de iniciar el programa, a ver si conseguimos alguna buena manera de que en Chile sea fácilmente, que se pueda conseguir de manera fácil, Sí. y que podáis también tenerlo y que también os pueda ayudar pues para enfrentarse a todo esto, que por desgracia, pues yo creo que es el tema de nuestro tiempo y ya no va a quedar islote ya, ni Chile, aunque estéis ahí muy protegidos por los Andes de otras cosas, pero de esto ya creo que también os ha llegado. Con Ricardo, para que sepan quienes nos siguen, vamos a ver de qué manera podemos difundir el libro acá, ya sea trayéndolo o imprimiéndolo acá. Mientras tanto, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros, por haber escrito este libro, por correr riesgos, porque no es escribir un libro como este te puede traer problemas, claramente. Así que gracias por esa valentía que a Ricardo, a mí y a quienes nos siguen nos ayuda mucho, nos aporta. Y me hiciste recordar algo cuando dijiste que estamos protegidos por las montañas. Cuando los musulmanes tenían prácticamente invadida la península ibérica, un último grupo de asturianos en el Amazonas que se llama la Covadonga, Covadonga, sí, sí. donde había una cueva, bueno, ahí se refugian y dice el rey Pelayo, rey Astur, dice, de estas montañas saldrá la restauración de España. Yo a veces pienso, bueno, de estos últimos reductos que van quedando, que vamos haciendo gente como ustedes, como yo, en fin, saldrá la restauración de la civilización cristiana occidental. Pues yo también lo espero. Y aprovecho también pues, ¿no? para deciros eso, que he estado muy a gusto charlando con vosotros, que espero que pueda tener más charlas por aquí y cara a cara en Chile o en España si venís. De todas maneras. Y daros la enhorabuena también por vuestra iniciativa, por esta comunidad que habéis, que impulsáis, que me parece algo, pues, francamente muy bueno. Muy bueno. No, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta hora, Jorge. Gracias, Gastón, también, por acompañarnos siempre en estas tertulias tan interesantes. Y a la gente que nos está viendo, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, los dejamos invitados a la siguiente tertulia el próximo viernes. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós, un gusto. Adiós. Hasta luego.